¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como bien el tema de hoy es eh, la orden que Jesús nos dio. Le puse que Dios dio a sus discípulos, pero pues los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador nos convertimos en discípulos de Él. Los que somos seguidores de Jesús somos discípulos de Jesús. Entonces, quiero iniciar, ¿no? con la orden que Jesús nos dio. Está en Mateo 28, del 18 al 20. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice, Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bueno, empieza diciendo, yo tengo toda la autoridad, o sea, por tanto, vayan. O sea, esa autoridad que Jesús tiene es el respaldo que tú tienes para ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos lados. Ahora, escogí esta versión, Dios habla hoy, porque me gusta, como dice en esta parte específica, porque en otras versiones dice vayan y hagan discípulos, pero en esta versión dice vayan y háganlos mis discípulos, o sea, los discípulos no son míos, no son tuyos, son de Jesús. Entonces, vamos a ser discípulos para Jesús. O sea, el propósito es que la gente voltee a ver a Jesús. Dice la escritura, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él crea sea salvo, ¿verdad? Entonces tenemos que poner nuestra vista en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no nada más nosotros, sino tenemos que enseñar a la gente a que vean a Jesús, no a nosotros. O sea, nosotros somos humanos, nosotros fallamos, Jesús no falla, ¿verdad? Sigue diciendo, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense la siguiente parte, dice, y enséñenlas a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora, el primer mandato que tenemos como seguidores de Jesús, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, es ir y hacer discípulos, o sea, predicarle a la gente que no conoce a Cristo, predicarles a Cristo para que vengan a los pies de Cristo. Y no necesitas todo un seminario para eso, no necesitas ir a una escuela especial para eso, ni a clases especiales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús echa fuera a, un, a, un- a una legión de demonios ahí en la región de Gadara? El título que normalmente le ponen es el de endemoniado de Gadareno o de Gadara. Entonces, cuando Jesús lo libera, este hombre le dice, déjame seguirte. Y Jesús le dijo, no, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. O sea, da testimonio de lo que yo hice por ti. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer desde el primer día que aceptamos a Jesús. ¿Sí? Ir y dar testimonio de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Sí? De que Jesús nos salvó, de que Jesús nos sanó. O sea, lo que Dios haya hecho por ti, vas y se lo predicas a alguien más. ¿Sí? Por eso dice, y enséñenles a obedecer. Entonces es una orden ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bien, quiero que leamos un verso de Proverbios 19:27. Porque normalmente lo que nos impide ejecutar la orden del Señor es la distracción que nosotros podamos tener. ¿Y qué es lo que nos va a distraer? Oír algo diferente a lo que nos enseña Jesús. ¿Sí? Fíjense cómo dice en eh, Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, no está diciendo, pues, escucha todo tipo de enseñanza
y y pon atención a esto. No, 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 dice, cesa de escuchar. ¿Se acuerdan que hemos hablado que que la palabra es como una semilla y la palabra produce algo? Entonces, cuando escuchamos algo que va en contra de la palabra, ese algo que escuchamos que va a entrar dentro de nosotros va a provocar o va a producir algo en nosotros. Por eso dice aquí, cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, hay enseñanzas en el mundo que te hacen divagar, que te hacen que te apartes de la doctrina de Jesús, de las enseñanzas bíblicas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, lo que hace la palabra en nuestras vidas es cambiar, transformar y renovar nuestro entendimiento, nuestra alma. ¿Sí? Ya conocen Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios, lo que le agrada y lo que es perfecto. Es que está diciendo que si no renovamos nuestra mente, va a ser difícil entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Que es una voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Sí? Y además, cuando escuchamos esas enseñanzas que nos hacen divagar o que distraen de las razones de sabiduría, pues la gente se tiende a enfriar. De hecho, es una de las señales de los últimos tiempos. En Mateo 24, no me acuerdo si es el verso 12, habla, dice que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que tener cuidado con no enfriarnos. ¿Y qué nos va a enfriar? Pues escuchar cosas diferentes a lo que es la palabra. La Biblia dice que nuestro Dios es como fuego consumidor y como jabón de lavadores. Entonces, yo me meto a la palabra de Dios y ese fuego se mantiene encendido en mi vida. ¿Sí? Me aparto de la palabra de Dios y el fuego se empieza a extinguir. Entonces, el amor hacia Dios se empieza a enfriar. Bien, vamos a leer el último, este, bueno, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Fíjense cómo dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, no ames a este mundo. De hecho, ¿se acuerdan que dice Jesús, ustedes no son del mundo, aunque están en el mundo, no pertenecen a este mundo, pertenecemos a Dios? ¿Sí? Y no amemos las cosas del mundo. Todo lo que es del mundo y todo lo que hay en el mundo es pasajero, pues se va a acabar, ¿sí? Todo lo que tiene un principio tiene un fin y tarde o temprano se va a marchitar, se va a deshacer y se va a acabar. Entonces tenemos que tener puesta nuestra mirada en lo de arriba, dice decía el apóstol Pablo, mantengan su mirada puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, en las cosas de Dios, ¿sí? En las cosas eternas, no en las cosas pasajeras. Y ahorita la gente está como afanada, preocupada por conseguir cosas materiales que realmente el tiempo de duración es muy corto. Yo a veces me asombro, por ejemplo, lo que puede llegar a costar un teléfono, o sea, más de 40,000 pesos puede llegar a costar, o sea, los de alta gama, un teléfono, y luego para que la fecha de caducidad sea en 2, 3 años y ya tengas que cambiar de teléfono, o sea, es estar, digo, en mi punto de vista, tirando el dinero a la basura. Entonces, son cosas pasajeras y la gente tiene sus ojos puestos en las cosas pasajeras, ¿sí? Ok, seguimos. Mateo 26:41, ¿sí? Vamos a leer Mateo,
capítulo 26. Mateo 26, vamos a leer el verso 41. Y fíjense, dice aquí, está hablando Jesús con los discípulos y obviamente esto también para nosotros, dice, velad y orad para que no entren en tentaciones. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si velamos y oramos, eso fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a no caer en la tentación del mundo. El mundo está lleno de tentaciones. De hecho, todos los anuncios comerciales que buscan tentar a la gente. Entonces, estamos siendo bombardeados todo el tiempo con tentaciones de diferente índole. Entonces, una manera de resistir la tentación es estar en comunión con Dios. Cuando dice velar y orar, se refiere a estar en una comunión continua con Jesucristo, que es lo que habla en 1 Pedro 5:8. Vamos a buscar primera de Pedro 5:8. Dice, sean sobrios o estén sobrios y velen, porque tu adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, ¿qué está diciendo? Mantente, ¿qué significa mantenerse sobrio? Es mantenerte alejado de las tentaciones, básicamente. ¿Sí? La palabra ebrio, que es lo contrario de sobrio, significa cegado por una pasión. Entonces las pasiones tienden a cegar a los hombres. Entonces ser sobrio es estar como vigilante, ¿no? Sí, estar atento, dice, estén atentos, dice, porque tu adversario, tu enemigo, el diablo, está buscando, anda como león rugiente alrededor, buscando a quien debe devorar, o sea, anda rondando tu vida, esperando que le abras una pequeña puerta. En el momento que le abras la puerta al diablo, el diablo va a entrar. Un descuidito, el diablo entra. ¿Y qué hace el diablo? Ya sabemos que dice en Juan 10:10 que el enemigo viene para robar, matar y destruir. Entonces, si tú dejas entrar al diablo en tu vida, va a robar, matar y destruir. ¿Qué va a robar? Pues lo que pueda. Tu salud, tu matrimonio, tu dinero, tu felicidad, tu paz, no sé. Y lo que pueda robar, lo que pueda matar y lo que pueda destruir, lo va a hacer en tu vida. Pues es algo que tú tienes que estar muy, muy atento de que eh, no te ocurra y no, precisamente no caer en la tentación. Y una de las herramientas para no caer en tentaciones es estar de la mano de Jesús, estar en comunión con Él, platicando con Él todo el tiempo que se pueda. De hecho, dice, orad sin cesar, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo pues, tengo que estar buscando y platicando con papá. ¿Sí? Ok, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos estado comentando con la Gran Comisión? Si yo no soy libre, o sea, el, la tentación no me esclaviza, el caer en la tentación sí. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero él no cayó en la tentación, pero dice, pero sin pecado. Entonces, la tentación no es pecado ni es perder la libertad, pero sí el caer en la tentación. Entonces, si estoy divagando, si estoy distraído, ¿cómo voy a predicar la libertad si yo mismo estoy pensando en satisfacer mis deseos carnales? O sea, si yo mismo soy esclavo de algún deseo carnal, ¿cómo voy a predicar la libertad a los demás? Dice la Biblia que permanezcamos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Creo que es Gálatas 5:1. ¿Sí? Y no te sujetes tú mismo al yugo de esclavitud. ¿Sí? Eh, entonces, si estoy pensando en sobresalir en este mundo, ¿cómo me voy a negar a mí mismo? O sea, ¿se acuerdan que dice la Biblia? Toma tu cruz y niégate a ti mismo, ¿verdad? Eh, Jesús está delante de ti, ¿sí? ¿Se acuerdan que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista? O sea, tienes que estar buscando personas que tengan esa hambre y esa necesidad de Dios para ir y hablarles. Esa es la gran comisión. Hemos sido comisionados para predicar las buenas nuevas
a los cautivos, ¿sí? Dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si tú has conocido la verdad y te consideras atado o cautivo en algún área, empieza por predicarte a ti mismo, predicarte el evangelio a ti mismo en esas áreas, ¿no? Y pedir ayuda, Señor, tú sabes que este es mi área débil, que no he podido dejar esto, ayúdame, dame la fuerza necesaria, que dice la Biblia, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de poder, sino perdón, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, eh, si tomamos, eh, iba a decir herramienta, pero el Espíritu Santo no es una herramienta. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros y el Espíritu Santo quiere hacer la obra a través de nosotros. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a Dios en mí y a través de mí. Ok, fíjense, vamos a leer Proverbios 28:13. Proverbios, capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y a mí se me hace interesante esto, porque número uno, al que le tenemos que confesar nuestras faltas es a Dios. Número dos, Él ya sabe en qué fallamos. O sea, el querer ocultarle a Dios es como una tontería. O sea, no, Dios ya sabe qué estoy haciendo, qué hice, qué no hice, qué debí de haber hecho y qué no debí de haber hecho. Entonces, pues ya lo sabe. Entonces, simplemente tienes que ir con Él y, Señor, tú sabes, ya lo sabe, que caí en esto, que tengo este problema, ¿sí? Confieso mis faltas delante de ti y dice la Biblia que cuando confiesas tu falta, alcanzarás misericordia, ¿sí? El que confiese su falta y se aparta, hallará misericordia, ¿sí? Ok, en Lucas 4:18, todos lo conocemos bien, es cuando Jesús encuentra el libro del rollo de Isaías, ¿sí? O sea, Lucas 4:18. mm, y voy a leer un poquito antes, dice verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. O sea, el Evangelio es eso, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es el Evangelio? Que los pobres pueden dejar de ser pobres, que los enfermos van a sanar, que los quebrantados de corazón también van a sanar sus heridas en el alma, y nos ha enviado también a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ¿sí? A poner en libertad a los oprimidos. Entonces, fíjate lo que dice, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahora el Espíritu Santo ya está en nosotros, el Espíritu está sobre mí. Ahora ya hemos sido ungidos para dar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan? Creo que dice en sí, Hechos 1:8, eh, precisamente Jesús le está hablando de cuando va a venir el Espíritu Santo sobre los discípulos, cuando viene sobre nosotros, dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces tenemos que ser testigos de Jesús, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. Número uno es la orden que nos ha dado y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a dar testimonio de Jesús, para poder predicar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan que el mismo Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua para vida eterna? O sea, tú cuando predicas el Evangelio, cuando predicas la palabra es vida. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu, son vida. Entonces tú llevas esa vida en tu boca. Cuando le hablas la palabra a alguien más, y esta persona acepta la palabra de Dios, salida de tu boca, son esos ríos de agua llevando vida eterna a los demás. Porque la vida eterna la recibimos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. ¿Se acuerdan
que Jesús le dijo a Marta y a María. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Perdón, el que está muerto vivirá y el que vive vivirá eternamente. Entonces, Él es la resurrección y la vida. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Ahora, dice en Juan 14, 12, dice que si creemos en Jesús, las mismas obras que Jesús hizo, nosotros las haremos y aún mayores porque Él nos está respaldando desde el cielo. ¿Sí? Porque dice, porque yo voy al Padre. O sea, acuérdense, toda autoridad y todo dominio y todo poder se le dio a Jesús. Por tanto, ve, tienes el respaldo de Dios para hacer las mismas cosas. Puedes orar por los enfermos sanarán, ¿sí? Predicar el evangelio a los perdidos y traer salvación y libertad a quien te escuche. ¿Sí? Eh, Primera de Juan 3:16. Vamos a leerlo. Primera carta de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea, está hablando de Jesús, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Aquí dice por los hermanos. Entonces, así como Jesús puso su vida por mí, de gracia recibiste, de gracia da, dice la Escritura. Entonces, Jesús dio su vida por mí, me toca a mí dar mi vida por los demás. O sea, ¿qué estamos haciendo? Cuando estamos predicando el Evangelio, estamos dando nuestra vida por los demás, porque digo, yo podría estar viendo la tele en este momento muy a gusto, acostadito en la cama, tomando un cafecito, un té, no sé, ¿sí? Pero estoy tratando de seguir las enseñanzas de Jesús y poniendo mi vida, ¿sí? Para que sea usada por Dios, ¿sí? Hablando la palabra que Él nos ha ordenado, ¿sí? Siendo obedientes a lo que Él ha hablado. Dice, Romanos 1:16, Romanos capítulo 1, vamos a leer el verso 16 y 17. Fíjense lo que dice Pablo, y esto es pues, también para todos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para llevar salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense lo que dice en el verso 7, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo, no por obras, por su fe vivirá, dice ahí en el verso 7, el justo por su fe vivirá, viviremos por la fe en Jesucristo, no por lo que hayamos hecho. Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, la consecuencia del amor es la obediencia. O sea, no voy a hacer algo para que Dios me ame o para que Dios me reciba, para que Dios me dé, sino al revés. Lo amo tanto que quiero servirle, quiero ser eh, de servicio para Él. ¿Sí? Quiero hacer algo bueno con mi vida sirviéndole a Jesús. Vamos a leer ahí mismo en Romanos, vamos a leer el capítulo 15, verso 20. Romanos 15, 20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento humano, porque a veces digo, predicarle a un cristiano es fácil, hablarle de Cristo a alguien que ama a Cristo es fácil, tenemos que ir a los que no lo conocen. Y fíjense, Marcos 16:15, ahí está precisamente otra vez la gran comisión. Y la leímos en Mateo, pero ahora la vamos a ver en Marcos.
Fíjense, y les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué significa vayan por todo el mundo? Que por donde quiera que estés, en donde quiera que estés, prediques el Evangelio. Donde quiera que estés, va a haber alguien dispuesto a escucharte. O a escuchar de Dios a través de ti, o a escuchar la palabra de Dios a través de tus labios. Hay gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Yo conocí un caso de una persona que no era cristiano, no conocía a Dios, pero él estuvo orando, Señor, Dios, así como con su manera, dice la Biblia que el que busca encuentra. Entonces dice que él estaba, Dios, quisiera conocerte, pues mándame a alguien que me enseñe de ti. Y Dios le contestó, entonces mandó, así como cuando eh, este Cornelio estaba orando a Dios, a un Dios que no conocía, y entonces Dios le dijo a Pedro, Cornelio está orando porque me quiere conocer, entonces ve y predícale de mí, le dice a Pedro. Creo que está en Hechos 10. Entonces, esta persona fue oída por Dios y Dios le contestó y le dice, le manda a una persona. Entonces, la persona empieza a predicar de Cristo, empieza a predicar la palabra de Dios, él acepta la palabra y le dice, ¿sabes que estaba orando por ti? Fíjate qué interesante, ¿no? Le dice, esta misma persona le dijo, le estuve orando a Dios por ti, para que vinieras y me hablaras de él, ¿sí? Y otra cosa también que creo que es bueno y hay que ser puntual en esto, cuando una persona está dispuesta a escucharte, háblale en ese momento. Dice la Biblia que el día de salvación es hoy. ¿Por qué te lo digo que en el momento? Conocí otro caso de una persona que llega con su vecino y le dice, oye, vecino, un día, no sé, se toparon en la calle y le dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, claro que sí, oye, pues, ¿por qué nunca me has platicado? Platícame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del cristianismo? ¿Qué es eso? Platícame de Jesús. Y dice, órale, qué buena idea. Dice, ¿qué te parece si el sábado te invito a comer, hacemos una carnita asada, comemos y nos ponemos a platicar de Dios? No, pues órale, qué chido. Pues resulta que esta persona tuvo un accidente ese mismo día en la noche y ¡pum! Se murió y no llegó el sábado. Entonces el otro dijo, te hablo hasta el sábado. ¿No? Era ese el momento de predicarle, en el momento que estaba él dispuesto, ¿sí? A escuchar. Entonces ya no le pasó a escuchar, ¿sí? Porque el otro se quiso esperar. Eh, a mí también me llegó a pasar, por ejemplo, eh, yo era joyero y maquilaba a varios talleres, yo hacía los moldes de hule para la inyección de cera. Y, y, y una vez que fui a entregar un trabajo con uno de los dueños de un taller, me dice, oye, ¿tú qué eres? ¿Cómo que qué soy? ¿A qué te refieres? Sí, 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 ¿qué eres? ¿Qué? Porque digo, no eres católico, ¿verdad? O no eres de acá, o no eres de... Ah, digo, no, somos cristianos. Y así me dijo, ¿por qué no me hablas? Mira, aquí hemos tenido testigos de Jehová, hemos tenido de todas las religiones, y todo el mundo viene y quiere imponerme su manera de pensar y su religión. Y me dijo, yo me he fijado que tú eres muy respetuoso con eso. Entonces me gustaría que tú me hablaras de eso. A él mismo me lo dijo, ¿sí? Entonces, la gente está, digo, no todos, pero mucha gente está ávida. Entonces, ponte a orar y decir, Padre, que me tope con una persona que tenga hambre y sed de ti, ¿sí? Para que sea más efectivo. Que la gente que te topes esté lista para escuchar el Evangelio, ¿verdad? Mm, Primera de Corintios 9:13. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 9, del verso 13 y 14. Dice, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven en el altar del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, básicamente es
no criticar a la gente que ha dedicado su vida a predicar la palabra y porque hay gente que dice, no, pues eso no hace nada, pues no, pues el predicar la palabra, el preparar estudios bíblicos también es un trabajo y reconocido por Dios mismo. Y esto es muy importante, no criticar. Y hablando de criticar, hay otro asunto muy interesante. Eh, dice Pablo eh, que no contendamos sobre opiniones porque es para perdición de los oyentes. Entonces, si yo veo que una persona está cerrada y en lugar de que yo le pueda predicar del Evangelio, veo que empieza a haber contienda, número uno está cerrado y no va a recibir de Cristo, pero número dos dice Pablo que si hay gente alrededor, va a ser perjudicial para ellos. O sea, la palabra de Dios no se hizo para contender. Este, otro caso también que recuerdo, me platicó un amigo, ¿no? Que si un día me invita una persona a su casa y me dice, oye, ¿por qué no vienes y me predicas de Cristo? Y al llegar a su casa, pues ya tenía un sacerdote, tenía uno de testigos de Jehová, tenía un mormón. Yo llego, cuando me siento y me dice, ahora sí, ahí dense. Espérame, si no venimos a dar show, ¿no? Entonces me levanté y me fui. O sea, el otro lo que quería es un show ahí que se dieran entre todos. No se trata de eso. Entonces, si alguien quiere escuchar lo que tú quieres hablarles acerca de la palabra, bienvenido. Y si no, ¿qué dijo Jesús? Sacúdete las chanclas, sacúdete el polvo de tus pies y sigue adelante. ¿Sí? Ok, vamos a terminar, el tiempo ya se nos fue, con Primera de Juan, capítulo 3 verso 8. Esta cita está muy bonita, muy interesante. Primera de Juan, capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero fíjense la segunda parte. La segunda parte dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Ahora, ¿cómo voy a deshacer las obras del diablo si estoy metido en ellas? ¿Se acuerdan que Pablo dijo, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas? Pues porque a veces andamos metidos en donde no debemos, haciendo cosas que no debemos. Entonces, ¿cómo voy a deshacer las obras del diablo si estoy participando de ellas? ¿Sí? Entonces, así que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y Jesús estuvo aquí durante 3 años. Pero después de que fue muerto en la cruz y resucitó, dijo, vendremos de mi Padre y yo y haremos morada en ustedes. Ahora Jesús está dentro de mí y Jesús sigue deshaciendo las obras del diablo a través de nosotros cuando nosotros nos dejamos usar. Si tú no te dejas usar por Dios, pues va a ser difícil que Dios te use, porque Dios no usa a nadie a fuerzas. ¿Sí? Eh, Tienes que, como dicen las enfermeras, flojito y cooperando, ¿no? No hay personas con superpoderes espirituales. La diferencia entre una y otra es que una tiene muy buena intimidad con Dios y otra no. ¿Sí? Porque a veces pensamos, no, fulanito, uy, superpoderes espirituales. No es tan espiritual. No, 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 casi levita, ¿no? Espérame, todos somos iguales. La diferencia es en cuánto tiempo paso con papá. El que más tiempo pasa con papá, más se parece a papá y más cosas haces de las que ve hacer al Padre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo no hago sino lo que veo hacer al Padre? Así como nuestros hijos cuando están chiquitos nos tienden a imitar, pues nosotros imitamos al Padre. Jesús dijo, imítenme a mí como, perdón, no fue Jesús, fue Pablo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que imitar al Padre y entre más tiempo pases con Él, mejor lo vas a imitar, ¿no? Por decir una palabra, o sea, más de las obras de Dios vas a hacer en tu vida y no es que seas mejor que el otro,
Para Dios todos somos iguales. La diferencia es el tiempo que pasamos en comunión con Él. Bueno, aquí le paramos, nos damos gracias. Vamos a terminar con una oración, como siempre lo hacemos. Vamos a orar para dar por terminado el estudio. Gracias a todos.